Todos lo sabían. En la ciudad portuaria había una famosa asesina. También sabían que en su interior brillaba una luna clara. Yo era el afortunado en boca de todos. Esa luna clara, con una sola palabra mía. Ella aprendió etiqueta por mí. Por mí disolvió todas las cadenas de sus industrias oscuras y se dedicó a la caridad. Ella decía que yo era puro como un ángel, que lo hacía por voluntad propia. Yo lo creí. En el día de la graduación. A pesar de la oposición de mi padre, me empeñé en casarme con ella. Después de 5 años de matrimonio, ella me obedecía en muchas cosas. Ella, que siempre era decidida en público, volvía a casa y me cocinaba con sus propias manos. Ella, que nunca se inclinaba ante nadie, frente a mis padres era respetuosa, reverente, doblaba la espalda. Incluso cuando mi padre cometió un delito. Ella corrió conmigo por todas partes. Contrató al mejor abogado para defender a mi padre. Sin embargo, el día del juicio, el único testigo importante faltó. Mi padre pasó de una legítima defensa a ser condenado por homicidio intencional. En el momento en que sentenciaron a mi padre, mi esposa fue la primera en ponerse de pie y aplaudir allí mismo. En la sala, enloquecido, fui en busca del único testigo. Lo interrogué por qué había desaparecido en el último minuto. Él me abofeteó y dijo: ¿crees que yo quería? Fue tu esposa la que arrestó a mis padres. Me amenazó para que no fuera al tribunal. ¿Qué podía hacer? Me quedé paralizado en el lugar. Mi esposa, Ainara, se acercó por detrás. Con voz fría dijo: Armando, el hermano de Elvio ha muerto. Esto siempre requiere a alguien que pague. Tu padre solo tendrá que pasar unos años en la cárcel. Que así termine la cosa. Nunca imaginé que esa frase saldría de la boca de Ainara. La noche anterior ella me abrazó para consolarme, diciendo que la justicia no faltaría. Y ahora, ella misma había enviado a mi padre a prisión. Me di la vuelta de golpe y, con todas mis fuerzas, agarré sus hombros. Al abrir la boca, la voz se me quebró. ¿Por qué? Ainara, ¿por qué hiciste eso? Ella me soltó la mano, la apartó de sus hombros y la retuvo entre las suyas. Sus ojos fríos no mostraban emoción. Ya lo dije, tu padre mató a alguien, debe pagar. Pero usted sabe claramente que fue legítima defensa. Si él no se hubiera defendido, el muerto habría sido yo. Eso no importa. Le prometí a Elvio que lo protegería. La vida de él no puede mancharse. Alcé la vista y me quedé mirando el rostro imperturbable de Ainara. Ainara, ¿quiere decir que la vida de mi padre no importa? Usted dice que la vida de ese tal Elvio no puede tener mancha. ¿Y nosotros? Mi padre, ¿nosotros? ¿Cómo vamos a limpiar la mancha sobre nosotros? Estás equivocado. Ustedes no necesitan hacerlo. Como la esposa de Ainara que eres, ¿quién se atrevería a hablar mal? Cuando tu padre salga de la cárcel, si él quiere, lo llevaré a él y a tu madre al extranjero a descansar. Me eché con acento agudo a reír por la rabia. Las lágrimas cayeron de repente. Entonces, el resto de nuestras vidas, ¿solo tendremos que seguir tus decisiones y vivir día a día? En el rostro de Ainara pasó una leve desaprobación. Armando, deberías aprender a entender las cosas. Este caso termina aquí. ¿Entender las cosas? Le solté la mano con sarcasmo. ¿Y si yo no quiero? Ainara me miró, sus ojos se oscurecieron como un abismo sin fondo. Debes saber que sin testigos, por mucho que apeles, el resultado será el mismo. Además, Ainara se inclinó hacia mi oreja, pero su mirada cayó con suavidad hacia alguien detrás de mí. Seguro que no querrás que alguien muera por tu causa, ¿verdad? Mis pupilas se dilataron de golpe. Al girarme, la chica de atrás apretaba los dientes, su rostro pálido, sin una gota de sangre. Lo entendí. A partir de hoy, ella nunca más comparecería en un juicio para testificar por mi padre. Ainara, eres despiadada. Todas las emociones se convirtieron en desilusión, ahogadas por dentro. Solté los hombros y salí arrastrando el cuerpo sin fuerzas. Al final del callejón, Elvio esperaba ya con la chaqueta de Ainara en la mano. Al verme, su mirada fue como una daga envenenada. ¿Te vas así? ¿El hijo del asesino no debería ir ante el cadáver de mi hermano a postrarse y pedir perdón? Me burlé con desdén. ¿Asesino? Si mi padre no hubiera actuado, tu hermano habría sido el culpable. Y tú solo eres. Antes de que pudiera terminar la frase, Ainara me tapó la boca por detrás. Elvio no se equivoca. Alguien de tu familia debe ir a postrarse. Si no eres tú, entonces que sea tu madre. Incliné la cabeza y miré su rostro, sin entender cómo la mujer que antes no dejaba de decir que me amaba, ahora podía volverse tan detestable. Cuando conocí a Ainara, yo era un estudiante universitario que trabajaba como profesor de baile. Aquella noche, Ainara fue emboscada sola en un callejón por sus enemigos. Enfrente había más de 20 hombres. Si fuera una persona normal, o huiría, o moriría.
Pero Ainara no era una persona normal. El título de asesina de la ciudad portuaria se lo ganó ella misma. Ella sola tumbaría a todo ese grupo de hombres. Al salir del callejón, tenía varias heridas supurando sangre. Sin embargo, se apoyó en un farol, sacó un cigarrillo con calma, sin prisa. Al alzar la mirada, desde la ventana del segundo piso enfrente, una luz amarilla y cálida caía. En esa luz, un joven estaba parado junto a la ventana. Ainara dijo que yo era así. Entré directo a su corazón. Me convertí en la luna brillante y eterna para ella. Dijo que entonces yo parecía un guerrero letal, a la vez inmaduro y fuerte. Cuando Ainara me persiguió, yo le tenía miedo. Tenía una lista entera de motivos para rechazarla. Le dije que solo me gustaban las mujeres suaves y femeninas, que ella era demasiado brusca. Así que ella pagó para que un instructor de protocolo le enseñara modales. Le dije que no me gustaban las peleas, que solo quería una vida tranquila. Entonces disolvió todas sus redes de negocios oscuros. Se volvió más respetable como empresaria y se dedicó a la caridad. Toda la ciudad portuaria decía que ella me amaba hasta la muerte. Si algo tenía que ver conmigo. Ainara parecía tocada en su punto débil. Su naturaleza de asesina afloraba. Y sin embargo ahora, por otro hombre, había convertido a mi padre en un asesino. Me obligaba a arrodillarme y humillarme ante el féretro del impostor. El coche llegó al tanatorio. Los guardias me bajaron del auto sin compasión. Al entrar en la sala, los parientes de los Carlo al verme se enfurecieron y se abalanzaron para golpearme. Ainara frunció el ceño. Elvio levantó una ceja y la miró. Tu padre mató a mi hermano. Que mi familia descargue su rabia un poco no está de más. Ainara, ¿no te compadecerás? Ainara no dijo nada ni se movió. Me rodearon los parientes de Elvio. Me golpearon en la cara, me patearon el estómago, me rasgaron la ropa, me tiraron del pelo. Incluso hubo quien intentó pisarme la cara con el pie. No pude soportarlo más y grité el nombre de Ainara. Ainara, todavía soy tu esposo de nombre. Ainara, está mal, está mal. Antes de que pudiera decir nada, Elvio habló primero. Basta, alto. Hoy Ainara te trajo para que vengas a postrarte ante mi hermano. Por respeto a Dios, cálmense. La multitud se abrió, y yo quedé hecho un desastre. Elvio señaló con sarcasmo al cadáver de su hermano. Armando, quiero que delante del féretro de mi hermano reconozcas que eres hijo de un asesino y pidas perdón. Abracé la ropa hecha jirones y respondí con una sonrisa fría. Estás soñando. No puedo reconocer que mi padre sea un asesino. Apenas terminé la frase, las largas piernas de Ainara ya estaban a mi lado. Haz lo que te dice. Si no, tendré que traer a tu madre aquí. Los dedos se apretaron en mi palma ensangrentada. Con los ojos enrojecidos miré a Ainara. Ainara, ¿realmente tienes que destruirlo todo? Ainara me miró con altivez y sus palabras me helaron. Es solo una palabra, no es para tanto. Si Elvio quiere oírte, dilo. Si te niegas, tendré que usar métodos especiales para domesticarte. Ya sabes, tengo a miles, decenas de miles de formas. Cierto, ¿cómo pude olvidarlo? Ainara era una asesina. Incluso si yo no quisiera. Ella tenía miles, decenas de miles de maneras de controlarme. Ya fuera con la psicología o con castigos. Esas maneras podrían aplicarse sobre mí y sería soportable. Pero aplicadas a mi madre y a mi padre, no me atrevo a imaginarlo. Cerré los ojos y forcejeé largo rato. Solté la mano sangrante y acepté. Está bien, lo diré. Me incliné y repté hasta el cadáver de Salvador, cada palabra atascada en la garganta. Soy hijo de un asesino. Pido perdón al señor Salvador por esto. Perdón. Elvio aún no estaba satisfecho. Armando, para pedir perdón hay que postrarse para mostrar sinceridad. ¿No lo sabes? Además, tu voz es demasiado débil. Temblaba. La humillación me hizo apretar los dientes. Levanté la cabeza, bajé la mirada al suelo. Soy hijo de un asesino. Pido perdón al señor Salvador por esto. Perdón. Mi frente sangraba, la sangre corrió por mi rostro de inmediato. Ainara no mostró ni un gesto de desaprobación. Levanté la vista y miré fijamente a Elvio. ¿Ya está bien? Mi arriesgada postración atemorizó a la familia Carlo. Lo apartaron a empujones. Elvio alzó la barbilla con gesto arrogante. Aceptado por ahora. Me incorporé tambaleante del suelo. Ainara me sostuvo rápidamente, pero yo la aparté. No me toques, me das asco. Ella se enfureció de repente. Agarró mi muñeca. Sus ojos peligrosos entrecerrados. ¿Qué dijiste? ¿Te atreves a repetirlo? Le respondí palabra por palabra. Ainara, me das asco. Al terminar de hablar, Ainara pareció como si la hubieran pinchado con una aguja. Soltó mi mano de golpe. Yo ya no la miré. Salí caminando con paso firme. Nunca imaginé que alguien hubiera grabado lo ocurrido en el tanatorio.
Solo pasó una noche, y el vídeo se difundió por todas partes. Algunos medios sensacionalistas incluso lo interpretaron a su manera, diciendo que mi padre, aun sabiendo la ley, la había infringido, y que había fingido legítima defensa para limpiar su culpa. Hubo incluso quien dijo que tal vez mi padre y la víctima tenían una relación inapropiada. De lo contrario, ¿por qué su hijo aceptaría reconocer el crimen tan fácilmente? Mi madre se desmayó del disgusto. Aunque tapáramos nuestros oídos y cerráramos los ojos, no podíamos detener esa lluvia de insultos. Cuando mi madre recobró el conocimiento, su rostro estaba lleno de angustia y preocupación. Si tu padre viera todo esto, ¿cuánto sufriría? Yo guardé silencio, sin saber cómo justificarme. Era como una espina clavada en mi garganta. Un dolor que no se iba. Pero al día siguiente, mi padre ya lo sabía todo. Se suicidó en prisión. Al recibir la noticia, mi madre y yo corrimos desesperados hacia el hospital. Pero al llegar, la ambulancia de mi padre estaba detenida afuera, sin poder entrar. Al ver la sangre que seguía brotando de su cuello, mi corazón se incendió. ¿Por qué no lo llevan adentro? El médico de la ambulancia me miró con incomodidad. Dicen que el perro de la señorita Ainara, su mascota favorita, tuvo un accidente y está siendo atendido dentro. La señorita Ainara ordenó que, hasta que el perro sea estabilizado, ningún paciente grave podrá entrar al hospital. Sentí que estaba escuchando un cuento absurdo. Era el colmo. Esto es un hospital, no una clínica veterinaria. ¿Cómo podían ser tan inhumanos? Nadie me respondió. Incluso el guardia, tenso y resignado, suspiró. Si son familiares, quizás deberían trasladarlo a otro hospital. El médico que presionaba la herida de mi padre negó con la cabeza. El hospital más cercano está a 10 minutos. No llegará a tiempo. Se me detuvo la respiración. Me giré para abrir la puerta de la ambulancia. Voy a entrar y rogarle a Ainara, suplicarle que deje entrar a mi padre. Pero apenas me moví, sentí que mi padre me sujetaba la mano con fuerza. Su agarre era tan fuerte que los latidos en el monitor se volvieron irregulares. Rápidamente me incliné junto a la camilla, intentando calmarlo. Papá, no te alteres. Voy a salvarte, ¿sí? Tranquilo, por favor. Mi padre abrió lentamente los ojos. Levantó el brazo con esfuerzo y lo apoyó en mi hombro. Su boca se movía debajo de la máscara de oxígeno. Parecía reunir sus últimas fuerzas para decirme algo. El médico retiró la máscara. Está muy débil, digan lo que tengan que decir. Rápido. Parpadeé. El zumbido en mis oídos no me dejaba oír nada más. El médico y el guardia bajaron de la ambulancia, dejándonos a solas. El rostro de mi madre estaba pálido, pero reprimió su dolor y se acercó. José, dime lo que quieras decir. Te estoy escuchando. La voz de mi padre sonó como si viniera a través de un velo. Débil y casi irreal, pero tan clara que no perdí una sola palabra. No estés triste, y no vayas a suplicarle a esa mujer. Ya lo hice yo, y perdí ante ella. Armando, acepté ir a prisión solo para que tú y tu madre vivieran en paz. Nada es más importante que ustedes. Corta todo con Ainara. Armando, vete de esta ciudad portuaria. Está bien, ya te entiendo. Mi madre le tomó la mano, llorando sin voz. Así será, puedes descansar tranquilo. El monitor cardíaco emitió un pitido agudo. La mano de mi padre cayó inerte. Instintivamente la tomé, apretándola con todas mis fuerzas. Como si al hacerlo pudiera retenerlo a mi lado. Un silencio aterrador nos envolvió. El dolor nos arrasó como una inundación, sepultando por completo a mi madre y a mí. No sé cuánto tiempo pasó hasta que mi madre exhaló lentamente. Me tomó de la mano. Su voz temblaba, pero sonaba decidida. Armando, llevemos a tu padre a casa. El amable conductor de la ambulancia nos ayudó a llegar al tanatorio. El guardia nos entregó 2 documentos. Firmé, y junto con mi madre incineramos a mi padre. De regreso a casa, con la urna en brazos. Mi madre me dio un número de teléfono. Armando, este es el número de tu abuelo. El jefe de su antigua institución. Llámalo. Sostuve el papel con rabia contenida. Las últimas palabras de mi padre solo podían haber sido forzadas. ¿De verdad debía huir? Pero al mirar los hombros frágiles de mi madre y sus ojos hinchados, marqué el número. No podía arrastrarla a más peligro. Por mucho rencor que sintiera, debía protegerla primero. El teléfono fue atendido enseguida. La voz de un anciano imponente sonó al otro lado. Tras una breve conversación, me dijo que al día siguiente enviaría a alguien para recogernos. Colgué, y mi madre y yo velamos toda la noche junto al féretro. Al amanecer, llevamos la urna para elegir una tumba. Al principio, quería enterrarlo junto a mi abuela. Pero, por coincidencia o destino, justo al lado de su tumba estaba la del hermano de Elvio. Suspiré. Entonces cambiemos a otro sector. Llevemos también la tumba de la abuela.
Mi madre también reconoció el apellido Carlo. Asintió y se dispuso a buscar al encargado del cementerio conmigo. Pero al girarnos, Ainara apareció detrás, junto con Elvio. Al ver la urna en mis manos, Elvio cambió de expresión al instante. ¿Qué pretendes, Armando? Mi hermano ya está muerto. ¿Aún no piensan dejarlo en paz? Antes de que pudiera responder, me arrancó la urna de las manos. ¿Qué basura de gato o perro has traído ahora para ensuciar la tumba de mi hermano? Para proteger los restos de mi padre. Lo empujé con fuerza. Soltó la urna y cayó hacia atrás. Ainara lo sostuvo. ¿Estás bien? Elvio negó con la cabeza. Pero presionó su pecho donde lo había golpeado. El rostro de Ainara se oscureció de inmediato. Como tinta. Avanzó 2 pasos. Y de un golpe lanzó la urna al aire. Aunque intenté detenerla, no podía competir con alguien curtida en 1000 batallas. La urna salió volando. Y las cenizas blancas se dispersaron, cayendo sobre mí. Miré las cenizas en el suelo, con los ojos rojos. Ainara, ¿sabes de quién eran esas cenizas? Ainara se inclinó. Sus dedos finos recogieron la urna partida en 2. ¿Y qué importa de quién sean? Solo sé que heriste a quien no debías. Dicho esto, levantó la urna rota y la estrelló contra mi hombro. Me quedé quieto, aturdido. Sentí el corazón conectado al dolor agudo de mi hombro izquierdo. Armando. Mi madre corrió hacia mí, pero no se atrevió a tocarme. Llorando, gritó a Ainara. Eres una bestia. ¿Qué te ha hecho nuestra familia? ¿Para que trates así a Armando? ¿Para que trataras así a mi esposo José? Con la mano derecha, aún funcional, abracé a mi madre y le susurré. Mamá, basta. La culpa es mía. Por confiar en quien no debía. Y amar a quien no merecía. Ainara al oír eso, arqueó ligeramente las cejas. Por fin levantó la cabeza y me miró directamente. Pero yo ya no quería verla. Ni una sola vez más. Acaricié suavemente la espalda de mi madre. La solté. Y me agaché despacio para recoger las cenizas. Un líquido tibio empezó a deslizarse desde mi hombro izquierdo, bajando por el brazo, gota a gota, mezclándose con el polvo plateado de las cenizas. Ainara permaneció allí, de pie, observando en silencio. Ni siquiera cuando Elvio la llamó pareció oírlo. El cielo se fue oscureciendo. Al final, mi madre y yo recogimos todas las cenizas mezcladas con barro en mi abrigo. Antes de que el viento se levantara. Cuando íbamos a marcharnos, Ainara levantó una pierna para bloquear nuestro paso. Armando, ¿de quién son esas cenizas? Dilo otra vez. Esta vez, si lo dices, te creeré. Le sonreí, una sonrisa leve. Ainara, ya no importa. Como tú misma dijiste, no tiene nada que ver contigo. Y a partir de hoy, tampoco tendrá que ver nunca más. La aparté con la mano y me fui con mi madre sin volver la vista atrás. Compramos una nueva urna para mi padre. Y pedimos al encargado del cementerio que también sacara las cenizas de mi abuela. Al llegar a casa, una chica alta nos esperaba en la puerta. Sabía que era la persona que el abuelo había enviado a buscarnos. Ainara permaneció mucho tiempo en el cementerio. No sabía qué le pasaba. Se suponía que ya estaba harta de mí. Pero cuando me oyó decir, amé a la persona equivocada, algo dentro de ella se revolvió con una angustia insoportable. Lo había detenido, impulsada por un deseo inconsciente de remediar algo. Pero yo, aquel hombre que antes la miraba con amor, ya solo mostraba frialdad. Ainara comenzó a sentirse inquieta, perturbada. Elvio se acercó para tomarle la mano. Pero justo cuando estaba a punto de tocarla, ella se levantó de repente y dijo: «Tengo que salir un momento. Come tú solo». Al llegar a la puerta, se detuvo y añadió: «Cuando termines, dile al chofer que te lleve a casa». Elvio casi se volvió loco. ¿Desde cuándo Ainara lo echaba de su casa? Seguro era por Armando. Ese maldito incluso muerto seguía causando problemas. Eso pensó. Alzó la vista y vio la foto de boda de ambos colgada en la pared. Tomó una silla y la estrelló contra ella. Ainara no sabía que la casa había quedado destrozada. Sosteniendo el certificado de matrimonio, deambuló por las calles durante mucho tiempo. Quiso ir al registro civil a preguntar. Pero a mitad de camino pensó que quizás sería mejor buscar directamente a Armando para rehacer la foto. Pero ¿con qué excusa? No podía rebajarse así, como si estuviera pidiéndole reconciliación. Sin embargo, al mirar el documento con la mitad de la foto arrancada, terminó conduciendo hasta el edificio de Armando. ¿Para qué buscar una razón? Armando valoraba mucho aquel matrimonio. La última vez, cuando perdió el anillo, casi se volvió loco. ¿Cuánto más por el certificado de matrimonio? Pero Ainara tocó la puerta durante mucho rato. Y solo obtuvo silencio como respuesta. De pie en el pasillo, le llamó por teléfono. El móvil estaba apagado. Los mensajes tampoco tuvieron respuesta. Entonces, una vecina salió a tirar la basura.
Al verla, exclamó: ¿No es usted la esposa de Armando? ¿El hijo de don José? ¿Lo está buscando? Ainara asintió distraída. La expresión de la vecina se volvió extraña. ¿Está segura de no haber hecho nada malo con él? Ainara se quedó perpleja. ¿Haber hecho algo malo con Armando? No dejar que el testigo se presentara en el juicio fue porque Elvio dijo que ese testigo era alumno de su suegro, y que estaría de su parte. Le pareció razonable. Además, el hermano de Elvio realmente había muerto. Eso era un hecho. Y en cuanto a Elvio, Ainara siempre había sido amable con él. Le debía un favor. Pero físicamente, jamás le había sido infiel. Antes de que pudiera responder, la mujer le lanzó el cubo de basura directo a la cabeza. Lo sabía. Seguro que les hiciste algo imperdonable. Don José murió sin querer verte. Y Armando y su madre se fueron sin despedirse. Y tú decías que lo amarías toda la vida. No eres más que una desgraciada. Ainara se quedó aturdida. ¿Qué? ¿Don José está muerto? ¿Armando y su madre se fueron? Intentó preguntar más. Pero la puerta metálica frente a ella se cerró de golpe, dejándole solo un montón de basura a los pies. Recobró el sentido, sin importarle el líquido apestoso que le chorreaba por la frente. Se quitó los restos de comida del vestido. Se despojó del caro traje y se despeinó con desesperación. Pero el olor nauseabundo no se iba. Bajó al coche furiosa y regresó a la empresa. 9 minutos después, su asistente llamó con puntualidad. Jefa, su suegro, el señor José, se suicidó en prisión ayer. En cuanto a su esposo y su suegra, no los hemos localizado. Solo sabemos que anoche un vehículo militar se detuvo frente a su edificio. Pero no hay registro de salida ni de entrada. Ainara pisó el freno con fuerza. Un Santana detrás no alcanzó a reaccionar y chocó contra ella. Su frente golpeó con fuerza el volante. La sangre brotó al instante. Cuando la sangre le resbaló por la mejilla, una imagen se encendió en su mente. Armando, sangrando, golpeando la cabeza en el tanatorio. ¿Por qué se suicidó? Dime por qué mi suegro se suicidaría sin razón. El asistente al otro lado del teléfono se quedó paralizado. Tardó unos segundos en responder. No lo sé. Solo oí que, antes de hacerlo, el señor Elvio fue a visitarlo. ¿Elvio? Las cejas de Ainara temblaron violentamente. En ese momento, alguien golpeó la ventanilla del coche. El conductor del Santana, furioso, estaba fuera gritando. Ainara se frotó las sienes y bajó el vidrio. El hombre apenas abrió la boca, cuando ella rugió con voz ronca. Lárgate. Tal vez por lo reconocible de su rostro. O tal vez por el olor a sangre y la suciedad en su cabeza. El conductor se quedó helado un instante. Se inclinó rápidamente y salió corriendo. Ainara sacó un cigarrillo. Pero antes de encenderlo, lo aplastó con rabia entre los dedos, haciéndolo trizas. El asistente, temeroso, no se atrevía a colgar. Solo escuchó la voz helada del otro lado. Investiga de nuevo la causa de la muerte de mi suegro. Y el paradero de Armando. Quiero saberlo todo. Ainara colgó el teléfono sin dudar. Sin mirar siquiera el parachoques delantero ni el maletero abollado. Giró el coche y aceleró de vuelta. Al llegar a la mansión, solo encontró un campo de batalla. Las fotos suyas con Armando estaban hechas pedazos en el suelo. Las tazas gemelas que Armando le había regalado también se habían roto en fragmentos de porcelana. Incluso la funda nueva del sofá estaba arañada y tirada por todas partes. Elvio, sentado en medio del desastre, la miraba obstinado, con lágrimas en los ojos. Antes, bastaba con verlo así para que, sin importar cuán furiosa estuviera, Ainara se ablandara y acabara perdonándolo, con una indulgencia impotente. Porque la expresión de Elvio le recordaba demasiado al Armando de cuando se amaban. Pero esta vez, Ainara no vio ningún parecido. Al menos Armando nunca la había mirado con esa expresión inocente y dolida después de cometer un error. Ainara pisó sobre los fragmentos y se agachó lentamente frente a él. Elvio, con los ojos rojos, siguió cada uno de sus movimientos. Justo cuando pensaba que Ainara iba a consolarlo como antes, ella levantó la mano y lo agarró del cuello. ¿Quién te dio permiso para destrozar estas cosas? ¿Quién te dio el valor? ¿Quién te dio ese derecho? Cuanto más hablaba Ainara, más furiosa se volvía. Apretó su garganta con fuerza y empujó la cara de Elvio contra los trozos de vidrio. Los cristales le cortaron la piel y la sangre empezó a fluir de inmediato. Él forcejeó, golpeando el brazo de Ainara, y gritó con voz ahogada. Ainara, suéltame, me duele. Pero esta vez, Ainara ya no era la mujer que sabía tener compasión. Sus ojos estaban rojos, y su fuerza seguía aumentando. Elvio, aterrado, comprendió que esa Ainara le era completamente desconocida. Esa Ainara quería matarlo. Suéltame, no fui yo no quería romper nada. Fue Armando quien dijo que ya no lo necesitaba. Dijo que no quería nada de esto.
Y por eso yo lo limpié todo por ti. Las manos de Ainara se aflojaron un instante. ¿Qué has dicho? ¿Armando volvió? ¿Dijo que no necesitaba nada? Explícalo bien. Si me estás mintiendo, te haré desear estar muerto. Elvio, tosiendo, se llevó una mano al pecho y retrocedió apoyándose en los vidrios rotos. Los fragmentos se le clavaron en las palmas, pero no se atrevió a quejarse. Fue anoche. Armando volvió anoche. Dijo que no quería nada. Nada que tuviera que ver contigo. Te di una oportunidad, no para que inventaras estupideces. Ainara se levantó, tomó un jarrón de flores y lo alzó para golpearle la cabeza. Pero justo cuando el jarrón se inclinó, un anillo familiar rodó desde su interior y fue a parar a sus pies. Ainara bajó la vista. Era el anillo de bodas que una vez se había perdido. Aquel que luego Armando nunca más se quitó. Esta vez, Ainara realmente había acusado injustamente a Elvio. Él no había mentido. Antes de irme, confié a mi madre a Silone, la persona que vino a recogerla. Y regresé solo a la mansión. Al entrar, todo estaba en silencio. Pensé que Ainara no estaba en casa. Así que fui directo al despacho. Encendí su ordenador. Transferí todos los datos y los extractos bancarios a una memoria USB. Y después me dirigí al dormitorio. Al descubrir a alguien en la cama, dudé si entrar. Ainara siempre había sido muy vigilante. Incluso dormida por agotamiento, era capaz de percibir cualquier movimiento. Pero pronto olí el leve aroma del alcohol flotando en el aire. Avancé 2 pasos y, por descuido, pisé una botella vacía. Perdí el equilibrio y, al caer hacia adelante, mi barbilla golpeó el brazo de Ainara. Parecía completamente inconsciente, ni siquiera así despertó. Cuando me incorporé, vi el certificado de matrimonio entre sus brazos, iluminado por la luz de la luna. Lo tomé y observé la foto del centro. 2 personas hombro con hombro. Ainara sonreía radiante, pero ahora esa sonrisa me resultaba terriblemente irónica. Se burlaba de mí, de cómo alguna vez creí que su amor era genuino. Arranqué la mitad de la foto donde aparecía mi rostro y la hice trizas. Iba a tirarla, pero temí que se despertara y la descubriera. Después de dudar un momento, dejé el certificado y los pedazos de foto sobre la cama. Abrí la caja fuerte bajo el velador. Saqué mis documentos y la libreta de ahorros que me dejó mi padre. Y salí de la mansión sin mirar atrás. Pero justo al cruzar la puerta, alguien me tapó la boca y me arrastró hasta un coche. Al subir, vi que había 3 o 4 hombres. Todos eran antiguos subordinados de Ainara, desde que ella había disuelto una parte de su red ilegal por mí. No los había vuelto a ver. No esperaba que ahora siguieran las órdenes de Elvio. ¿Qué quieres hacer, Elvio? Me sujetaron con fuerza contra el asiento. Cuando intenté moverme, la presión sobre mis hombros aumentó. Elvio, sentado frente a mí, me miraba con una sonrisa de triunfo. ¿Qué quiero hacer? Quiero matarte, maldito. Al principio pensaba que tenías agallas. Que con lo que Ainara te hizo, deberías haberte largado hace tiempo. Pero, ¿por qué sigues aferrado? ¿Y encima vuelves en mitad de la noche a buscarla? Al ver su rostro torcido por la rabia, decidí no provocarlo más, por mi propia seguridad. Estás equivocado, le dije con calma. Solo volví a recoger mis cosas. Ainara metió a mi padre en prisión. Me obligó a arrodillarme y confesar que él era un asesino. Y arrojó sus cenizas, hiriéndome profundamente. Jamás podría perdonarla por eso. Mi intención era irme. Si no me hubieras detenido, ahora estaría viajando con mi madre fuera de Ciudad Puerto. ¿De verdad? Elvio pareció calmarse un poco. Aunque aún dudaba. Suspiré. Tranquilo, Elvio, no pienso competir contigo. Ni Ainara ni la mansión me interesan. No tienes por qué arruinar tu vida por un asunto sentimental. ¿Sentimental? Elvio soltó una carcajada. Armando, eres demasiado ingenuo. Voy a decirte la verdad. Lo que quiero no es solo el amor de Ainara. Se arremangó, mostrando una cicatriz horrenda en el brazo. ¿Ves esto? ¿Crees que todos crecemos rodeados de amor como tú? No sabes nada, Armando. En mi aldea pobre de montaña, muchos niños fueron adoptados. Mis padres, no, mis padres adoptivos, me golpeaban constantemente por culpa de mi hermano mayor, como ellos lo llamaban. Incluso quisieron venderme a una anciana de 60 años, para conseguir dinero con el que pagarle la boda a ese hermano. Así que, en realidad, debería agradecerle a tu padre. Si él no hubiera matado a mi hermano, yo seguiría siendo golpeado, y nunca habría vuelto a encontrarme con Ainara. Lo que deseo no es solo a Ainara. Quiero su amor, su dinero y su poder. Y todavía no entiendo por qué tú insistías tanto en que disolviera esas redes ilegales. ¿No era mejor tenerlas? Con ellas, ¿quién se atrevería a humillarnos? No podía creer que Elvio tuviera un pasado así.
Pero al mismo tiempo, tampoco entendía. Si mi padre te ayudó, ¿por qué querías meterlo en la cárcel? Por supuesto que para separaros a ti y a Ainara. Si no hacía algo para romper vuestra relación, ¿cómo podría tener yo la oportunidad de convertirme en el hombre de ella? Me quedé completamente paralizado. Algo dentro de mi cabeza se iluminó de repente. Entonces, ¿grabaste ese vídeo a propósito y lo subiste a la red? ¿Tu objetivo era empujar a mi padre a la muerte? ¿Hacer que entre Ainara y yo se alzara un mar de odio? ¿Para que nunca más pudiéramos volver a estar juntos? En los ojos de Elvio brilló un destello de admiración. No eres tan estúpido, después de todo. Pero eso es justo lo que quería que pensaras. No importa cuánto alboroto haya afuera. La información dentro de la prisión siempre llega tarde. Por eso llevé el vídeo personalmente a la cárcel. Le dije a tu padre que por su culpa tú habías sido amenazado, humillado, que debería morir. No esperaba que tu padre realmente amara tanto a tu madre y a ti. Después de una sola noche, se quitó la vida. Con razón, con razón. Con razón dijo esas palabras antes de morir. Las lágrimas me caían a raudales. El odio me inundaba el pecho. Lo miré con los ojos inyectados en sangre, gritando entre maldiciones. Elvio, te mataré, te juro que te mataré. Elvio se reclinó en el asiento, burlón, sin un ápice de miedo. Me temo que te decepcionarás. Esta noche no me matarás tú, al contrario, tú morirás por mi mano. En realidad, ya he conseguido lo que quería. No necesito matarte. Pero has hecho que Ainara vacile. Después de lo del cementerio ayer, se ha vuelto fría conmigo. Incluso cuando le propuse quedarme en la mansión con ella, me rechazó. Así que, Armando, ya no puedo dejarte con vida. No dije nada más. Giré la cabeza hacia la ventana. Pero mi mente giraba a toda velocidad buscando una forma de escapar. Al ver que el coche se internaba cada vez más en una zona desierta, apreté los dientes. Al pasar por un puente sobre el río, de repente empujé con fuerza al hombre a mi lado y apreté el cuello de Elvio. Los dos hombres de los asientos traseros se abalanzaron sobre mí. No se atrevían a usar toda su fuerza, solo podían golpearme una y otra vez. Pero por mucho que golpearan, yo soportaba con los dientes apretados. Finalmente, Elvio gritó desesperado. El coche tuvo que detenerse. La puerta se abrió de golpe. Aproveché el momento y lancé a Elvio hacia afuera. El conductor, que intentó protegerlo, terminó aplastado bajo el vehículo. Aproveché la confusión, salté por encima de ellos. Crucé la barandilla y quedé de pie sobre el puente. El agua rugía a decenas de metros bajo mis pies. No tenía otra opción. Vi que los hombres se acercaban y, sin dudar, me lancé al vacío. El silbato de un barco de carga resonó en mis oídos. El pánico me envolvió. Pensé que esta vez realmente iba a morir. En ese instante, una gran ola me arrastró. El barco pasó estruendosamente a mi lado. Pero se convirtió en mi mejor cobertura. Elvio y los otros creyeron que había muerto. Pensaron que, a esa distancia, seguro el barco me habría golpeado y destrozado con sus hélices. Por eso nadie bajó al río a buscarme, se marcharon enseguida. Yo nadé con acento agudo con dificultad siguiendo la orilla hacia el muelle. Las heridas en mi cuerpo me hacían perder el sentido. Cuando estaba a punto de desmayarme, un salvavidas me rodeó el pecho de repente. Al ver a Silone, que se suponía ya debía haberse marchado, me quedé atónito. ¿No te dije que llevaras a mi madre primero? ¿Por qué has vuelto? Silone levantó las manos con resignación. Tu madre y tú sois realmente difíciles. Tú me dijiste que la llevara, pero ella, ¿qué crees? Dijo que si no te veía, prefería morir antes que irse. Dime, ¿qué podía hacer yo? Sabía que me había pasado de impulsivo. No tenía derecho a enfadarme con quien nos estaba ayudando. Lo siento, murmuré en voz baja. Ella no le dio importancia. Agitó la mano y me arrastró directamente hasta el vehículo militar. No salimos de la ciudad puerto. Silone me llevó a una gran zona militar. Allí también había alojado a mi madre. Al entrar, la vi sentada junto a una mesa, llorando desconsoladamente. A su lado, un anciano de cabello blanco con uniforme, con el rostro cargado de ira. Silone y yo nos miramos. Avanzamos rápido. Mamá, tío Arturo. Mi madre, al verme empapado, se puso pálida de preocupación. ¿Qué te ha pasado? No me atreví a decir la verdad. La tomé de la mano y la tranquilicé. No es nada. Solo pasé por un callejón y alguien tiró agua desde arriba. Silone me miró sin delatarme. Al contrario, bajó la voz y preguntó al anciano. Tío Arturo, él es. El anciano la miró con severidad. ¿Todavía preguntas? En nuestra ciudad puerto ocurre algo tan corrupto y no me dices nada. El tío Arturo tenía un temperamento fuerte. Después de decir eso, apartó a Silone y se plantó frente a mí. Chico, tu madre ya me contó todo. No te preocupes. Lo que pasó en esta ciudad
Este viejo se encargará personalmente. Tú y tu madre no os mováis de aquí. Ve a ducharte, cámbiate de ropa y quédate tranquilo. Instintivamente miré a mi madre. Ella me llevó al cuarto, buscando ropa en la maleta mientras explicaba. Parece que es un alto mando o algo así. No pude evitarlo y le conté sobre tu padre. Se enfureció y dijo que nos apoyaría cueste lo que cueste. Viendo la tranquilidad en su rostro, le di una palmada en el hombro. Tomé la ropa y fui al baño. Al salir, busqué a Silone directamente. Y le pregunté quién era en realidad el tío Arturo. Ella me dijo que era del mismo rango que mi abuelo, con varias medallas de primera clase. Una de esas personas que con solo pisar fuerte hace temblar toda la ciudad-puerto. Al ver mi expresión de asombro mezclada con cierto cálculo, Silone sonrió. En realidad, si tienes suficientes pruebas, puedes confiar en el tío Arturo. Es un hombre recto, no tolera la injusticia. Siguiendo su consejo, al día siguiente coloqué frente a él una memoria USB y un bolígrafo con grabadora. No sabía si en el USB habría pruebas contra Ainara. Pero el bolígrafo contenía la grabación del momento en el coche. Elvio ni en sueños habría imaginado que aquel día yo llevaba una grabadora encima. Al principio era un plan para defenderme de Ainara. Si me descubría obteniendo los datos, moriríamos los dos juntos. No esperaba que al final no fuera para Ainara, sino para Elvio. Después de escuchar la grabación, el tío Arturo golpeó la mesa, furioso. Bien, bien, bien. A plena luz del día, bajo las leyes de este país, se atreven a gritar, golpear y hasta empujar a un hombre a la muerte. Silone sacó una computadora de su habitación y conectó la memoria USB. Había estado buscando durante 3 días, pero no encontró ninguna prueba útil. Silone estaba agotada. Con un movimiento del ratón, abrió la función de copia de seguridad automática de un programa de mensajería. Allí encontró una transferencia de dinero a una cuenta extranjera, destinada a la familia de la chica testigo. Pensando en aquella chica, llevé a Silone a buscar su casa. Pero la familia ya se había mudado, por miedo a Ainara. Regresamos decepcionados. Y entonces nos encontramos con Ainara en un callejón. Ainara estaba mucho más delgada. Su cuerpo entero emanaba un aire de agotamiento y muerte. Al verme, sus ojos brillaron con una luz febril. Armando, sabía que no estabas muerto. Resultó que, después de aquel día, Ainara comenzó a investigar la muerte de mi padre. Durante esa investigación, las fechorías de Elvio salieron a la luz una tras otra. Así descubrió que todo lo que nos había llevado a esta situación había sido manipulado por él. Incluso, al final, Elvio había ordenado a sus hombres obligarme a saltar del puente. En ese instante, Ainara se dio cuenta de que el único hombre al que realmente había amado todo ese tiempo era yo. Comenzó a olvidar su promesa y su afecto por Elvio. Lo capturó junto con unos matones, los torturó y se vengó de forma salvaje. Elvio, entre gritos, la escupió y la insultó. ¿Crees que todo esto es culpa mía? ¿Acaso no fuiste tú quien jugó con los dos? No olvides que tú obligaste a Armando a arrodillarse ante mi hermano. Tú diste la orden de no dejar entrar la ambulancia al hospital. Tú arrojaste las cenizas de su padre y lo golpeaste. Necesito recordarte con qué fuerza lo hiciste. Cállate. Ainara enloqueció. Le aplicó descargas eléctricas en la lengua. Y le rompió los 10 dedos de las manos. Después, movilizó a todos sus hombres para buscar mi cuerpo en el río. Se negaba a creer que yo estuviera muerto. Pasó los días deambulando por los callejones, esperando encontrarme buscando a la familia de la testigo. Durante 3 días, Ainara vivió entre el miedo y la desesperación. Y ahora, al verme, sus ojos se iluminaron de nuevo. Corrió hacia mí y me abrazó. Retrocedí un paso, pero Silone se interpuso entre nosotros. Ainara se detuvo, mirándola con hostilidad. Armando, ¿quién es ella? La miré fríamente. No tiene nada que ver contigo. ¿Cómo que no? Armando, eres mi esposo, no nos hemos divorciado. Antes de que terminara de hablar, entrelacé mis dedos con los de Silone, apretando con fuerza. ¿Y qué? No nos hemos divorciado. ¿Pero acaso no sigues acostándote con Elvio? El rostro de Ainara palideció. No es así, Armando, entre nosotros hay muchos malentendidos. La interrumpí. No hay ningún malentendido. Sé que Elvio te mintió en muchas cosas. Pero quien realmente me destruyó fuiste tú. Siempre fuiste tú. Ainara, no sueñes con fingir amor profundo para limpiar tus pecados. Ni tú ni Elvio serán perdonados. Dicho eso, tomé la mano de Silone y nos marchamos. Después, Ainara fue hasta el cuartel militar. Se arrodilló frente a la puerta hasta que las rodillas se le llenaron de llagas. Pero no logró verme. Cuando el tío Arturo ordenó a los guardias echarla, solo le transmitió un mensaje. Si tienes algo que decir, hazlo en el tribunal. Entonces Ainara lo entendió.
para verme una vez más. Movilizó todos sus contactos. Encontró a la familia de la testigo y los llevó hasta la entrada del cuartel. La ciudad portuaria volvió a estallar. Decían que Ainara me amaba tanto que estaba dispuesta a dejarse encarcelar por mí. A mí solo me daba risa. ¿Ainara cree saber lo que es el amor? ¿Amar es herir libremente a la persona que dices amar? Días después, la abogada Silone me ayudó a apelar por la causa de mi padre. Tras presentar las pruebas, la policía irrumpió en la mansión de Ainara. Allí, además de Ainara, que era solo una sombra de sí misma, encontraron a Elvio irreconocible y a 4 matones con los huesos rotos. Esta vez, Ainara no usó su poder para defenderse. Pasó 2 semanas en detención preventiva. Y confesó que no se arrepentía de los delitos que le impute con acento agudo. En el juicio final, ni siquiera contrató abogado. Solo al verme, sus ojos volvieron a brillar y sonrió. El juicio terminó. Ainara fue condenada a 6 años de prisión. Además del delito de obstrucción a testigos. También fue hallada culpable de secuestro y lesiones graves. Elvio, por intento de homicidio y manipulación para el suicidio, fue condenado a 30 años. Los otros 4 matones recibieron 10 años cada uno. Cuando se la llevaron, Ainara no apartaba los ojos de mí. Con lágrimas en los ojos, me preguntó: Armando, ya he recibido el castigo que merecía según la ley. ¿Podrías perdonarme? La miré con frialdad. Te perdono. Pero dime, ¿puedes devolverme la vida de mi padre? Su rostro se tornó ceniciento mientras los policías la arrastraban. Al salir del tribunal, el tío Arturo suspiró con pesar. Ay, este viejo ya no tiene lugar en el mundo. Los jóvenes de hoy son raros. Cuando se calientan, se aman con locura. Cuando se calientan otra vez, se destruyen. Y cuando se calientan una última vez, mueren por redimirse. Ah, la vida ahora es demasiado tranquila. En nuestros tiempos, el mal era mal hasta el final. Y los buenos jamás pactaban con las sombras. Mi madre y yo nos miramos, con lágrimas en los ojos. Por fin, el nombre de mi padre había sido limpiado. Tras difundirse la noticia, muchos internautas que antes nos habían insultado dejaron mensajes pidiendo perdón. Elogiaron a mi padre como un héroe, que había salvado a una joven de una vida de sufrimiento. Algunos antiguos alumnos suyos también hablaron. Todos decían que mi padre era un maestro bondadoso y amable. Muchos querían llevarle flores, pero no encontraban su tumba. La familia Carlo fue marcada como una plaga maldita. La tumba de Salvador estaba siempre cubierta de basura. E incluso algunos brujos pintaron sellos sobre ella, deseando que su alma jamás encontrara descanso. En cuanto a mi madre y a mí, no sabíamos nada de eso. Con las cenizas de mi padre y mi abuela, nos marchamos de la ciudad portuaria junto a Silone. En el camino, Silone me entregó un acuerdo de divorcio y una tarjeta bancaria. Antes de ser arrestada, Ainara me había buscado una vez más. Había liquidado todas sus propiedades y las había convertido en efectivo. Todo el dinero estaba en esa tarjeta. Dijo que era una promesa. Si algún día me fallaba, se quedaría sin nada. No la rechacé. Firmé el acuerdo de divorcio y lo envié al abogado. Con todo el dinero, compré 2 pequeñas casas en una nueva ciudad. Mi madre abrió una pensión. Se dice que en prisión Ainara cayó en depresión. Rechazaba tomar medicinas, apenas dormía. Y cuando lo hacía, las pesadillas la despertaban de inmediato. Vivía en un tormento constante. Gritaba cada día que quería verme. Pero yo ya no estaba en la ciudad portuaria. Incluso cuando me llegaron las noticias. Solo sonreí en silencio. Nunca volveré a verla. Jamás, en toda mi vida. Que sigamos viviendo en mundos distintos. Yo avanzaré, mientras Ainara se hunde. Así está bien, ¿no? Fin.